Claro que sí. La historia comienza con Sasha, una joven universitaria brillante que intenta salir adelante después de atravesar momentos difíciles. Con el deseo de ayudar económicamente a su familia, acepta un empleo como niñera que ofrece un salario sorprendentemente alto. El trabajo se encuentra dentro de una exclusiva comunidad privada, donde únicamente viven familias adineradas. Por una curiosa coincidencia, su hermano mayor Marco también trabaja allí como jardinero. Antes de que empiece su nuevo empleo, él le da un consejo muy claro: mantener un perfil bajo, hablar lo menos posible y evitar llamar la atención. Según Marco, los habitantes del lugar, especialmente las mujeres más adineradas, no son personas fáciles de tratar. Sasha no le da demasiada importancia. Después de todo, piensa que únicamente deberá cuidar de una niña. Al llegar a la enorme mansión donde trabajará, la dueña de la casa le explica que su hija Saley suele presentar algunos problemas de comportamiento. Sin embargo, cuando comienzan a hablar de las reglas, su actitud cambia por completo. Le advierte en repetidas ocasiones que jamás permita que la niña coma dulces, caramelos o cualquier tipo de comida azucarada, asegurando que posee un estómago extremadamente delicado. Aunque la insistencia le parece un poco exagerada, Sasha acepta las instrucciones y finalmente conoce a Sally. A simple vista, la niña parece amable y educada, pero conforme pasan las horas, comienza a notar una extraña hostilidad oculta detrás de su aparente inocencia. Aún así, Sasha decide tener paciencia y poco a poco consigue ganarse su confianza. Días después, Sally le pide ir al parque infantil que se encuentra dentro de la urbanización. Como el lugar parece completamente seguro y está rodeado de viviendas de lujo, Sasha acepta sin sospechar absolutamente nada. Al llegar, algo llama inmediatamente su atención. El parque está lleno de niños jugando, pero no hay un solo adulto vigilándolos. Mientras observa el lugar, Sally corre hacia uno de los toboganes, se desliza por él y desaparece. Sasha espera verla salir por el otro extremo, pero la niña nunca aparece. Alarmada, revisa el interior del tobogán y descubre que está completamente vacío. Desesperada, comienza a buscarla por todo el parque. Se acerca a una niña para preguntarle si ha visto a Saley, pero la pequeña permanece completamente inmóvil. Entonces, Sasha observa un enorme bulto sobresaliendo del costado de su cuello. Antes de comprender lo que está viendo, todos los demás niños dejan de moverse exactamente al mismo tiempo. Permanecen inmóviles con la mirada fija sobre ella, sincronizados como si fueran marionetas controladas por una sola voluntad. Aterrorizada por aquella escena, Sasha retrocede y abandona el parque. En el instante en que cruza el límite del lugar, todos los niños vuelven a jugar con absoluta normalidad, como si nada hubiera sucedido. En ese momento recibe un mensaje en su teléfono. Es Saley. La niña asegura que está atrapada en algún sitio y le suplica que vaya a rescatarla. Convencida de que perder a la hija de su empleadora en el primer día significaría un desastre, Sasha reúne valor y regresa al parque. Apenas da unos pasos cuando todos los niños vuelven a detenerse al mismo tiempo. Esta vez comienzan a cantar una inquietante canción al unísono. La extraña melodía resuena por todo el parque, mientras Sasha permanece completamente paralizada, sin saber qué hacer. Justo entonces alguien la agarra con fuerza del brazo y la saca del lugar. Se trata de una anciana que trabaja como encargada del mantenimiento de la urbanización. La mujer le advierte que el parque es extremadamente peligroso. Según ella, durante años numerosos jardineros, niñeras y trabajadores han desaparecido después de entrar allí. El parque no es un lugar normal, se alimenta de las personas. Sin embargo, Sasha apenas presta atención a la advertencia. Lo único que le preocupa es encontrar a Saley. De repente escucha pasos detrás de ella y, para su sorpresa, la niña aparece caminando tranquilamente por la calle, como si jamás hubiera desaparecido. Aliviada, Sasha decide llevarla inmediatamente de regreso a casa, convencida de que todo ha sido una extraña confusión. Pero apenas cruzan la puerta, Saley revela su verdadera personalidad. Con absoluta frialdad amenaza a Sasha y le prohíbe contarle a su madre que estuvieron en el parque. Si se atreve a hacerlo, asegurará que fue la niñera quien la abandonó allí completamente sola. Sasha siente un escalofrío recorrerle el cuerpo. Aún así, piensa que solo está tratando con una niña manipuladora. Lo que todavía no sabe es que el verdadero horror apenas está comenzando. Apenas regresan a la mansión, Saley comienza a quejarse de una intensa comezón en la cabeza. Sasha se acerca para revisarla y queda completamente horrorizada al descubrir un extraño agujero sangriento retorciéndose a un lado de su cuello, como si algo estuviera moviéndose bajo su piel. Entra en pánico y corre a buscar un botiquín para atenderla. Sin embargo, cuando regresa apenas unos segundos después, la herida ha desaparecido por completo. No queda rastro de sangre ni de la abertura que acababa de ver. Sasha comienza a preguntarse si todo ha sido producto de su imaginación o si el estrés está provocándole alucinaciones.
Antes de que pueda recuperarse del desconcierto, alguien llama insistentemente a la puerta. Al revisar el monitor de seguridad, descubre a varios niños vestidos con uniformes de exploradores, esperando en la entrada. Se dispone a abrirles, pero el tranquilo llamado se transforma de repente en fuertes golpes contra la puerta. Segundos después, los ruidos comienzan a escucharse también sobre el techo de la casa, como si los niños hubieran subido hasta allí. La situación resulta tan extraña que Sasha permanece inmóvil sin saber cómo reaccionar. En ese momento recibe una llamada de Marco. Aprovechando la oportunidad, le cuenta absolutamente todo lo ocurrido desde que llegó a la urbanización, la desaparición de Sally en el parque, el comportamiento de los niños, la advertencia de la anciana y la extraña herida que apareció y desapareció del cuello de la niña. Sin embargo, Marco no le cree. Él recuerda que años atrás Sasha atravesó problemas relacionados con su salud mental y piensa que el estrés del nuevo empleo está provocando que vuelva a sufrir episodios similares. Aunque Sasha insiste en que lleva mucho tiempo completamente recuperada, Marco intenta tranquilizarla y termina la llamada convencido de que todo tiene una explicación racional. Solo entonces Sasha nota que los golpes en la casa han cesado por completo. Se asoma por una ventana y observa a dos niños desconocidos de pie en el jardín junto a Sally. Cree que la pequeña simplemente ha invitado a unos amigos a jugar, así que sale dispuesta a llamarle la atención. Sin embargo, antes de llegar hasta ellos, los tres niños se quedan completamente inmóviles al mismo tiempo. Mientras Sasha intenta acercarse a Sally, las pequeñas pelotas de un cercano pozo de bolas comienzan a moverse solas, como si algo enorme estuviera agitándose debajo de ellas. Antes de que pueda reaccionar, una fuerza invisible la derriba al suelo. Mientras intenta incorporarse, Sally se lanza sobre ella y le aprieta el cuello con una fuerza completamente imposible para una niña de su edad. Sasha lucha desesperadamente por liberarse, pero la pequeña parece poseer una fuerza sobrehumana. Poco a poco, los tres niños comienzan a arrastrarla hacia el pozo de bolas. Debajo de la lona descubre una enorme abertura que conduce a un túnel oscuro, aparentemente interminable, muy parecido al interior de un gigantesco tobogán. Comprendiendo que pretenden arrojarla allí, Sasha utiliza todas sus fuerzas para resistirse. Aún así, Sally consigue inmovilizarla apoyando un pie sobre su pecho, con una presión capaz de dejarla sin aire. Desesperada, Sasha alcanza unas tijeras que se encuentran cerca y las empuña frente a los niños. Por primera vez parecen retroceder. Aprovechando ese instante, consigue escapar de la habitación. Sin perder un segundo, llama nuevamente a Marco y corre hasta el lugar donde él trabaja. Cuando su hermano ve las marcas en su cuello y el estado en el que se encuentra, comprende que realmente ha ocurrido algo grave. Sin hacer más preguntas, decide que lo más importante es sacar a Sasha de aquella urbanización cuanto antes. Mientras recoge sus herramientas para marcharse, ambos observan algo imposible. El parque infantil que habían visitado comienza a hundirse lentamente en la tierra. Los coloridos toboganes, columpios y túneles parecen cobrar vida mientras desaparecen bajo el suelo. Solo entonces Marco comprende que su hermana jamás estuvo imaginando cosas. Inmediatamente grita a todos los jardineros para que se alejen de la zona. Sin embargo, ya es demasiado tarde. La tierra empieza a temblar violentamente y enormes tubos de colores emergen desde el subsuelo, atravesando jardines y caminos como si fueran raíces vivientes. Uno de los trabajadores queda atrapado entre aquellas estructuras, sin posibilidad de escapar. Marco y Sasha corren para ayudarlo, pero llegan demasiado tarde. Delante de sus ojos, un grueso tubo metálico atraviesa el pecho de uno de sus compañeros. Instantes después, una fuerza desconocida arrastra su cuerpo todavía con vida hacia el interior de un gigantesco tobogán. Ignorando el peligro, Marco se acerca para intentar rescatarlo y descubre que el interior del tobogán no conduce al exterior. Más allá del plástico existe un enorme túnel que desciende hacia las profundidades de la tierra, exactamente igual al que Sasha había visto bajo el pozo de bolas. Comprendiendo que entrar allí sería un suicidio, Marco retrocede con impotencia. El pánico comienza a apoderarse de Sasha, que insiste una y otra vez en abandonar el lugar antes de que sea demasiado tarde. Pero justo cuando están a punto de escapar, uno de los columpios comienza a balancearse completamente solo. Al instante siguiente, una de las cadenas sale disparada como si estuviera viva, se enrolla alrededor del cuerpo de Sasha y la arrastra violentamente hacia el interior del enorme túnel oculto bajo el tobogán. Marco intenta correr tras ella, pero solo alcanza a verla desaparecer en la oscuridad. Su hermana acaba de ser devorada por el parque. Desesperado por salvar a su hermana, Marco intenta seguirla, pero el túnel vuelve a cerrarse frente a él como si nada hubiera ocurrido. Sin batería en su teléfono y sin ninguna forma de pedir ayuda, recuerda a la anciana encargada del mantenimiento de la que Sasha le había hablado. Convencido de que es la única persona que conoce la verdad, sale a buscarla. Después de insistir varias veces, la mujer finalmente acepta contarle el terrible secreto que la urbanización ha ocultado durante décadas. Según ella, bajo todo el vecindario habita una gigantesca criatura conocida como la colmena.
Los coloridos parques infantiles no son simples estructuras de recreación, en realidad forman parte del propio cuerpo del monstruo. Toboganes, túneles, columpios y juegos sirven como trampas diseñadas para capturar personas y arrastrarlas hasta las profundidades. La criatura infecta a los niños de la comunidad, convirtiéndolos en seres completamente obedientes que actúan como una sola mente. Son ellos quienes atraen niñeras, jardineros y otros trabajadores hacia los parques para alimentar a la colmena. La anciana también le revela el motivo por el que nunca abandonó aquel lugar. Muchos años atrás, su mejor amiga Mabel desapareció exactamente de la misma manera que Sasha. Aunque todos la dieron por muerta, ella jamás perdió la esperanza de volver a encontrarla. Al escuchar aquello, Marco comprende que existe una posibilidad de que su hermana siga con vida. Decide que hará todo lo necesario para rescatarla. Sin embargo, la mujer destruye rápidamente cualquier ilusión. Le explica que intentar denunciar lo ocurrido no servirá de nada porque los propios habitantes de la urbanización forman parte del problema. Cuando eran niños también fueron infectados por la colmena, aunque con el paso del tiempo conservaron parte de sus recuerdos y su personalidad, jamás lograron liberarse completamente de la influencia del monstruo. Por esa razón ninguno cuestiona el extraño comportamiento de sus hijos, ni las constantes desapariciones de trabajadores. Sin saberlo, todos se han convertido en herramientas utilizadas para alimentar a la criatura. Lejos de rendirse, Marco reúne varias herramientas de jardinería y se dirige hacia una piscina situada en uno de los jardines. Sospecha que, al igual que ocurrió con el parque y el pozo de bolas de la mansión, también oculta una entrada al sistema de túneles. Utilizando un pesado rastrillo, golpea repetidamente el fondo hasta romperlo por completo. Debajo aparece un enorme conducto que desciende hacia la oscuridad. Después de respirar profundamente, se lanza al vacío. Al llegar al fondo, comprende que nada de lo que había imaginado se acerca a la realidad. El interior de la colmena parece un organismo vivo, construido con carne, plástico y restos de juegos infantiles fusionados entre sí. Los túneles se extienden en todas direcciones, formando una gigantesca red subterránea. Lo más perturbador es descubrir que las personas desaparecidas siguen con vida. Jardineros, niñeras y trabajadores realizan movimientos repetitivos, mientras ensamblan nuevas estructuras infantiles, como si fueran obreros dentro de una inmensa fábrica biológica. Ninguno muestra emociones. Todos trabajan de forma perfectamente sincronizada, bajo el control de una única voluntad, avanzando con extremo cuidado para no llamar la atención de los infectados. Marco continúa internándose cada vez más en las profundidades. Finalmente, llega a una enorme cavidad que parece funcionar como el estómago de la criatura. Grandes charcos de líquido corrosivo cubren el suelo, y de vez en cuando huesos humanos emergen entre las burbujas antes de volver a hundirse lentamente. Conteniendo las náuseas, utiliza restos flotantes para cruzar hasta el otro lado del lugar. Al llegar descubre una sala cubierta por enormes capullos orgánicos adheridos a las paredes. Dentro de uno de ellos se encuentra Sasha, pero algo está terriblemente mal. Su mirada está completamente vacía y permanece inmóvil, como si hubiera perdido toda conciencia. Marco comprende inmediatamente que también ha sido infectada por la colmena y absorbida por aquella extraña mente colectiva. Negándose a aceptar que la ha perdido, recuerda un detalle aparentemente insignificante. Saca del bolsillo una bolsa con los dulces favoritos de su hermana y coloca uno dentro de su boca. El efecto es inmediato. Todo el enorme capullo comienza a sacudirse violentamente. Tras varios segundos de convulsiones, Sasha empieza a toser y lentamente recupera la mirada. Poco a poco vuelve a reconocer a su hermano. Ha recuperado la conciencia. Los dos comprenden entonces la verdad detrás de la extraña regla que la madre de Saleh repetía constantemente. Los dulces no enfermaban a la niña, eran veneno para la colmena. Y precisamente por eso los niños tenían estrictamente prohibido comer cualquier alimento con azúcar. Aunque Sasha ha recuperado la conciencia, ambos saben que permanecer allí significa una muerte segura. Marco la ayuda a levantarse y los dos comienzan a buscar una salida entre los interminables túneles de la colmena. Sin embargo, apenas avanzan unos metros, una enorme multitud de personas infectadas aparece bloqueándoles el paso. Jardineros, niñeras y antiguos trabajadores permanecen inmóviles, observándolos con expresiones completamente vacías. Marco se coloca delante de su hermana para protegerla, mientras retroceden lentamente, intentando evitar cualquier enfrentamiento. Durante la retirada, terminan entrando en una enorme cámara situada en el centro de toda la estructura. Allí descubren una escena aún más perturbadora que todo lo visto hasta ese momento. Suspendida en el aire por gruesas cadenas unidas a sus brazos y piernas, se encuentra una anciana completamente inmovilizada.
Lo más inquietante ocurre cuando la mujer mueve ligeramente una de sus extremidades. En ese mismo instante, todos los niños infectados de la colmena repiten exactamente el mismo movimiento. Marco comprende que ella funciona como una especie de centro de control del monstruo, una marioneta cuyos movimientos son imitados por cada uno de los niños conectados a la criatura. Sintiendo compasión por aquella mujer, Sasha intenta acercarse para liberarla. Entonces descubre algo inesperado. La prisionera es Mabel, la amiga desaparecida de la anciana, encargada del mantenimiento muchos años atrás. Sin saber qué otra cosa hacer, Sasha pronuncia el nombre de la mujer que todavía la sigue buscando en la superficie. Al escuchar aquellas palabras, el rostro de Mabel cambia por completo. Su cuerpo comienza a temblar y por primera vez en muchísimo tiempo parece recuperar parte de su conciencia. Después deja de moverse por completo. La reacción se transmite inmediatamente a toda la colmena. Los niños infectados quedan inmóviles al mismo tiempo y el resto de las personas controladas también se detienen como si alguien hubiera desconectado la enorme mente colectiva que las dirigía. Marco comprende que Mabel les está dando una oportunidad para escapar. Sin perder un segundo, toma a Sasha de la mano y ambos comienzan a correr hacia la salida. Siguiendo el camino por el que Marco había entrado, los hermanos consiguen regresar finalmente a la superficie. Él solo piensa en marcharse de aquel lugar para no volver jamás. Sin embargo, Sasha no puede quitarse de la cabeza a todas las personas que continúan atrapadas bajo tierra. Sabe que, mientras la colmena siga existiendo, seguirá consumiendo trabajadores inocentes, exactamente igual que intentó hacer con ella. También piensa en Mabel, que continúa encadenada en el corazón de aquella monstruosa criatura. Aunque Marco insiste en escapar, Sasha se niega a abandonar a todas esas personas. Está convencida de que deben destruir la colmena de una vez por todas. Finalmente, Marco acepta ayudarla y ambos regresan para reunirse con la anciana. Al contarle que Mabel continúa con vida, la mujer rompe a llorar. Después de tantos años creyendo que había perdido a su mejor amiga para siempre, descubre que aún existe una posibilidad de salvarla. Los tres comienzan entonces a elaborar un plan. Recordando la reacción que provocaron los caramelos sobre la colmena, llegan a la conclusión de que el azúcar es extremadamente tóxico para la criatura. Si consiguen introducir una cantidad suficiente en su organismo, quizá puedan destruirla desde el interior. Durante las horas siguientes recorren la ciudad reuniendo toda la comida azucarada que encuentran. Compran caramelos, pasteles, refrescos, jarabes y cualquier producto con una alta concentración de azúcar. Mientras tanto, Marco utiliza varias herramientas para convertir toda aquella mezcla en un espeso jarabe que pueda distribuirse fácilmente por los túneles del monstruo. Cuando terminan la preparación, regresan a la urbanización y comienzan a verter el líquido en diferentes entradas, conectadas con la red subterránea. Casi de inmediato la tierra empieza a sacudirse violentamente. Los parques infantiles, los toboganes y las estructuras repartidas por toda la comunidad vibran como si la propia colmena estuviera retorciéndose de dolor. Sin embargo, cuando Sasha se dirige hacia el enorme tobogán que sirve como una de las principales entradas del monstruo, encuentra a su empleadora esperándola junto a Saleh. La mujer intenta recuperar el control de la situación, como si nada hubiera ocurrido. Sasha, cansada de obedecer, le responde con firmeza que ya no trabaja para ella y que no piensa seguir permitiendo que utilicen a más personas como alimento para aquella criatura. Antes de continuar hablando, un niño aparece silenciosamente detrás de ella y derriba el recipiente lleno de jarabe. Casi al mismo tiempo, decenas de habitantes infectados salen de entre los árboles y comienzan a rodearla lentamente. La colmena ha comprendido que alguien intenta destruirla y acaba de lanzar su último contraataque. Los habitantes infectados avanzan lentamente hasta cerrar por completo el paso. Sus movimientos son perfectamente sincronizados y ninguno muestra la menor expresión en el rostro, como si todos compartieran una misma conciencia. Marco intenta abrirse camino para llegar hasta Sasha, pero el número de personas es demasiado grande. En cuestión de segundos, queda inmovilizado por la multitud. Mientras lucha desesperadamente por liberarse, le grita a su hermana que corra hacia la camioneta. Allí guarda un pulverizador lleno de herbicida mezclado con refresco y un concentrado de azúcar que había preparado para que el producto se adhiriera mejor a las plantas. Sin proponérselo, aquella mezcla se ha convertido en el arma perfecta contra la colmena. Sasha comprende inmediatamente el plan, corre hasta el vehículo, toma el pulverizador y comienza a rociar la mezcla sobre los habitantes infectados. El efecto es inmediato. Uno tras otro empiezan a desplomarse inconscientes, mientras el control de la colmena sobre ellos comienza a debilitarse. Aprovechando el momento, Sasha avanza directamente hacia el enorme tobogán, que sirve como una de las principales entradas del monstruo. Sin detenerse, vacía por completo el contenido del depósito dentro del túnel. El líquido desciende hacia las profundidades de la criatura, y apenas unos segundos después, toda la urbanización comienza a sacudirse violentamente. El suelo tiembla con tanta fuerza que las casas, los jardines y los parques parecen estar a punto de derrumbarse. Los coloridos juegos infantiles se retuercen como si estuvieran vivos, dejando claro que forman parte del mismo organismo.
La reacción de la colmena se vuelve cada vez más violenta. Los toboganes comienzan a hundirse lentamente, los túneles colapsan y las estructuras repartidas por toda la urbanización empiezan a romperse desde el interior. Los habitantes infectados caen al suelo uno tras otro, mientras recuperan poco a poco la conciencia. Al mismo tiempo, en las profundidades del monstruo, las cadenas que mantenían prisionera a Mabel terminan rompiéndose. Después de permanecer cautiva durante tantos años, finalmente recupera la libertad. La anciana encargada del mantenimiento corre hasta abrazar a su mejor amiga, incapaz de contener las lágrimas después de décadas esperando aquel momento. Con la destrucción de la colmena, toda la comunidad comienza a despertar de la influencia que había controlado sus vidas durante años. Los niños dejan de actuar como una sola mente y vuelven a comportarse con normalidad. Los adultos recuperan lentamente sus recuerdos y empiezan a comprender el verdadero horror que había permanecido oculto bajo el vecindario durante tanto tiempo. Nadie puede creer que los parques infantiles, los jardines e incluso las propias viviendas formaban parte de una gigantesca criatura que llevaba décadas alimentándose de personas sin que casi nadie lo advirtiera. Una vez que todo termina, Marco y Sasha suben a su vieja camioneta junto a las dos ancianas. Mientras abandonan lentamente la exclusiva urbanización, observan por última vez las calles impecables que durante años ocultaron una pesadilla bajo su superficie. Atrás quedan la colmena, los parques vivientes y todos los secretos que aquel lugar escondía. Aunque las heridas tardarán mucho tiempo en sanar, los hermanos saben que al menos han conseguido salvar a quienes todavía permanecían con vida y poner fin al monstruo que había convertido toda la comunidad en un inmenso nido de caza.